Hablar de un director como Akira Kurosawa no es tarea fácil. No es fácil explicar en poco tiempo cosas sobre el director y su filmografía, y por eso vamos a ir trayéndoos en esta CNH Críticas, si así lo queréis también, pues una serie de entregas en las que iremos viendo algunas de las mejores obras del director japonés. Para empezar estos especiales vamos a traeros la que sin duda es la obra que le abrió las puertas de todo el mundo occidental. En este caso hablaremos de Rashomon, como bien habréis visto antes de darle al play. ¿Y por qué traemos esta y no cualquiera de las otras obras de Kurosawa? Porque básicamente creo que es la mejor para entender el por qué es tan importante este director, por qué gusta tanto, y también porque Rashomon marcó un punto de inflexión en cuanto a la concepción que se tenía en Europa del cine oriental. Pero para entender un poco esto tenemos que viajar hasta 1951 y en concreto al Festival de Venecia. En ese festival, hasta el momento, nunca se había presentado un film a concurso que no fuese estadounidense o europeo. Como podéis imaginaros, pues siempre desde aquí se había visto lo que se proponía en esos festivales. Pues bien, justo ese año, en 1951, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque una película japonesa se llevó el León de Oro, el máximo galardón del festival. Y esa no fue otra que Rashomon, de Akira Kurosawa. Este film despertó curiosidad cuanto menos entre los asistentes y críticos del festival. En Europa, en Occidente, no estábamos, pero estaban, yo en ese momento no existía ni era un plan a tener en cuenta. En ese momento el público no estaba acostumbrado a la manera en que el cine japonés refleja una serie de actitudes, una serie de conflictos, y les parecía muy muy extraño. De hecho, las críticas fueron dispares, no tanto por los miembros del jurado, sino por los asistentes, por la prensa del momento, porque no acababan de entender muy bien cómo tomarse este film. De hecho, las maneras de narrar del cine japonés o del cine oriental en particular, pues es un poco distinto al que solemos ver en las producciones que nos llegan de cualquier ámbito de Occidente, ya sea de Europa o de Estados Unidos. Sobre todo en lo que se refiere a la interpretación de los actores. Si veis cualquier película oriental, os daréis cuenta que parece, y recalco el parece, que los personajes sobreactúan demasiado, quizás nos puedan parecer a día de hoy demasiado histriónicos, aunque por suerte a partir de ese momento, como todo cambió, el cine oriental pues se fue introduciendo mucho más en las vidas de los occidentales. ¿Qué pasó con Rashomon? Pues que realmente fue un punto de inflexión. Es un film que realmente no es una gran obra de puesta en escena. Se me va a escapar el obra de arte, pero realmente sí es una obra de arte. Pero en cuanto a su concepción, no es una producción de grandes medios. Es más, es un film que hoy en día podríamos considerar de muy bajo presupuesto. De hecho, prácticamente todo está rodado en exteriores, no hay decorados de estudio, y eso hace que podamos ver una serie de elementos. De hecho, cuando hablemos ahora luego un momentito de Akira Kurosawa, veremos que la influencia de la literatura occidental del siglo XIX, principios del siglo XX, está muy presente en las obras de este director. Justo en Rashomon nos encontramos con un film en el que se presentaba un reto a la hora de visionar ese film.
Normalmente, cuando vemos una película, cuando vemos una serie, y digo normalmente porque cada vez para bien se juegan con distintas fórmulas narrativas, estábamos acostumbrados a una introducción, un nudo, un desenlace, todo de manera lineal, contado de la forma que el director quisiera, pero muy, muy, muy tradicional. Pero en Rashomon la cosa cambia por completo. Una de las gracias de este film es la manera en que se nos narra el hecho que explica el argumento del film. Sin destriparos nada, ya sabéis que en estas críticas no quiero haceros spoilers para que podáis ver vosotros el producto. Aquí se nos narra el asesinato de un señor feudal desde diferentes puntos de vista. En concreto, desde el bandido, que supuestamente es el que lo ha matado, de un campesino que es el que atrapa a ese bandido. Y aquí me vais a permitir que haga un pequeño inciso, y es que cuando me refiero al leñador o al campesino que atrapa al bandido, realmente no es así, ¿vale? Es el único testigo que existe del crimen que se ha cometido. Con lo cual, si vuelvo a repetirlo ahora en el momento posterior, esto lo estaba grabando al escuchar la grabación, tened en cuenta esto, ¿vale? Que no es el que atrapa al ladrón, sino que es el único testigo. De la mujer del señor feudal, la cual se dice que ha sido violada por el asaltante, y también nos cuenta la historia, nos cuenta su punto de vista, el mismo muerto, a través de una medium. De hecho, fijaos que es un poquito, cuanto menos curioso, y también es interesante ver cómo se introducen ya ciertos elementos mediúmicos, fantasmagóricos, sobrenaturales, elementos que están muy presentes en el folclore japonés también, con el tema de los espíritus, de los yokai, de los demonios, de los oni. Todo esto va a tener también su repercusión en este film en cuanto a las concepciones, en cuanto a algunos diálogos que se nos van a ver en esta peli. Al principio nos encontramos con 3 personajes que buscan refugio de una fuerte lluvia torrencial en las puertas del derruido templo de Rashomon. De ahí el nombre del film, en la ciudad de Kioto. Pues bien, cuando están ahí sentados, hacen un pequeño fuego, y es alrededor de esa pequeña fogata en la que se empiezan a explicar la historia de ha pasado esto, yo lo he visto, y voy a contaros un poco qué pasó en ese juicio al bandido, lo que sucedió, lo que yo vi, lo que percibí. Y es a partir de ese momento tan atávico, ¿no?, tan prehistórico, de estar sentados junto al fuego contando una historia, es en ese momento en el que se dan lugar los flashbacks de la historia. Es decir, nos van a contar algo no de manera directa, sino desde el punto de vista de cada uno de los protagonistas. Y esto va a ser lo interesante, esto va a ser lo fuerte de Rashomon. Y es más, esto va a dar lugar a una manera de contar historias que se conoce como el efecto Rashomon. Dicho efecto va a ser replicado en otro tipo de films ya muchos más presentes, pero por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos multitud de ejemplos, pero así uno más conocido podríamos poner, por ejemplo, el Club de la Lucha, en el que vamos a ver ciertas acciones desde diferentes puntos de vista, pero nunca vamos a saber si ese punto de vista es el real, es el falso, y esta duda es lo que convierte a Rashomon en un producto muy interesante, una manera diferente de acercarse a una historia cinematográfica, aunque esté basada en un relato japonés de inicios del siglo XX. Esto va a ser lo que haga que la gente pegue un clic, haga un cambio de chip y conviertan a Rashomon en una auténtica revelación, en un producto muy muy bueno, y algo para lo que quizás, solamente digo quizás, el público occidental no estuviese preparado anteriormente. Esta nula preparación por parte del público occidental se debe también a que antes de ese momento pues no habían llegado productos japoneses
o por lo menos no habían llegado al gran público, y los críticos pues tampoco estaban preparados para poder hacer una crítica realmente valuosa. Es decir, no sabían cuál era el origen, el género, tampoco podían entrar a explicar qué significados sacarle de ese film. De hecho, algunos no lo encontraban en el sentido, y lo que les faltaba también era el contexto histórico. No descubrimos nada si decimos que Rashomon no es la primera película de corte histórico que se realiza. Es más, en Occidente ya habíamos tenido otros productos como el Napoleón, como el nacimiento de una nación, por ejemplo también Intolerancia, se me ocurren ahora así por encima, o El acorazado Potemkin, películas de cierto contexto histórico, de ciertos acontecimientos. No tienen por qué ser muy pretéritos, podemos remontarnos al siglo anterior, pero sí que en Occidente, ya sea por la literatura, por los ensayos históricos, por los ensayos antropológicos, sí tenemos un cierto bagaje que nos permiten interpretar, nos permiten meternos en la piel de los personajes y entender mucho mejor el film. Esto con Kurosawa no pasó. La gente no sabía si realmente estaban ante una obra excepcional, ante una obra maestra, o qué sacar de ella. Creo que esto es lo interesante a tener en cuenta antes de hablar un poco de qué vemos en la película, cómo actúan los protagonistas. Pero sí que me gustaría dejar constancia de eso, porque Rashomon es el film, y que esto quiero recalcarlo, que puso a Kurosawa en el punto de mira y por extensión a todo el cine occidental, en este caso al cine japonés. ¿Por qué es importante esto? Porque sin Kurosawa, sin el éxito que tuvo, no hubiésemos tenido, por ejemplo, obras como Los Siete Magníficos, obras como Star Wars, sin ir más lejos. Sabéis que aquí nos gusta bastante la saga galáctica, porque a fin de cuentas Kurosawa y su cine fueron homenajeados, como he dicho antes, fueron tomados de ejemplo, fueron hasta copiados literalmente en una versión occidental, pero sirvieron como cuna de referencias para muchas de las escenas que hoy tenemos grabados en nuestro cerebro. Tenemos grabadas en nuestra retina algunas de las imágenes más potentes del cine japonés, especialmente aquello relacionado con los samuráis. Es aquí donde empezamos a conocer conceptos como Ronin, el mismo samurái, que hasta ese momento pues podrían sernos desconocidos hasta que no aparecieron ciertos films como por ejemplo, sin ir más lejos, Harakiri, unos pocos años después. Pero Akira Kurosawa es, por méritos propios, el mejor, para mí, director de cine japonés. Que eso no quiere decir que tenga las mejores películas, pero sino que como exponente, como referente, todo lo que supuso en el mundo del cine, ese punto de inflexión, vuelvo a recalcar, lo convierten en un nombre propio en mayúsculas, y que cualquier persona que sea aficionada al cine debería por lo menos plantearse ver su filmografía una vez en la vida. Continuando con Rashomon, ¿qué podemos decir de ella? A ver, es complicado abordar el film sin entrar demasiado en spoilers. Voy a intentar explicar un poquito qué me parecen a mí las actuaciones, porque el argumento ya lo he comentado hace unos pocos minutos, pero sí que aquí me gustaría destacar, como no puede ser de otra manera si hablamos de Akira Kurosawa, el nombre de Toshiro Mifune. Este nombre del actor, Toshiro Mifune, va a ir ligado ya a partir de ese momento siempre al nombre de Akira Kurosawa, ¿vale? Van a formar un tándem espectacular, nos van a dar las mejores obras del cine occidental, del cine oriental, en este caso del cine japonés, pero cuando hablamos de cualquier película de Kurosawa es inevitable centrarnos en Toshiro Mifune, y aquí nos ofrece
una actuación lejos de la contención que podemos verle en otros trabajos, por ejemplo en Yojimbo, Sanjuro, Trono de Sangre. Aquí el papel que tiene, hace del bandido, el que supuestamente ha matado al señor feudal, aquí vemos que actúa prácticamente como si fuese un sátiro. Es una persona que podríamos casi clasificar como un loco, pero que tiene esa forma de moverse, esa forma de actuar. Es muy muy ágil, se mueve por el bosque casi como si fuese un habitante más de esos parajes, un ser feérico, pero nos encontramos con un personaje que nos va a dar en este film las mejores escenas, porque como os digo, en cada uno de los flashbacks contados por diferentes personajes, incluido él, vamos a ir viendo una faceta un poco diferente del mismo personaje. De hecho, vamos a ver la interpretación de Toshiro Mifune en el flashback de él, en el flashback de la mujer, del difunto y del campesino. En todos ellos se nos van a mostrar ciertas facetas que vamos a ir viendo una evolución en cuanto a la manera de comportarse, y en ningún momento vamos a saber realmente cuál es la manera normal, podríamos llamarla así, de actuar del personaje. Creo que ahí es el momento en el que Toshiro Mifune salta con todo. Aparece en el film como una bestia parda de la interpretación, y es algo completamente distinto a lo que hemos visto en el cine hasta ese momento. Si vemos la mayoría de films producidos en Europa o en Estados Unidos desde 1900 hasta 1950, por poner un ejemplo, no tenemos ese histrionismo tan exagerado que nos presenta Toshiro Mifune en este film. ¿Qué deciros? Tenéis que verlo. Para mí es el protagonista absoluto del film, junto con la actriz que aparece, que también la vemos prácticamente como una especie de bruja. No es una bruja porque realmente no se nos muestra como tal, ¿vale? Pero sí que si estáis acostumbrados a ver ciertos animes, cierto cine o teatro más que cine, vamos a ver que la manera de actuar del protagonista femenino es muy parecido a lo que podemos ver, pues, por ejemplo, en los teatros kabuki y demás, con esas expresiones, ese tipo de pintura en la cara, el maquillaje que tiene. Y la verdad es que el personaje de la mujer también va a ser muy, muy interesante, porque en los diferentes flashbacks vamos a ir viendo unos rasgos de personalidad bastante diferentes uno del otro, y que junto con el histrionismo y la locura, porque prácticamente vemos una locura en el personaje de Toshiro Mifune, vamos a ver cómo esos dos protagonistas convergen al final en una serie de momentos muy interesantes. Quizás queda un poco desmarcado el protagonismo del marido de ella y por ende el que muere, porque de hecho está muerto ya al principio del film. O sea, esto no es un spoiler. Tanto la historia de la novela como la película giran alrededor del juicio que se realiza por saber qué ha pasado con esa persona, quién ha sido realmente el que lo ha matado. Y es interesante ver cómo en el film nunca vamos a saber realmente por qué se ha hecho lo que se ha hecho, y esto nos va a dejar con las dudas, incluso a pesar de su final, de realmente qué hemos visto, ¿no? La gente que estaría viendo eso en los años 50, en cuanto acaba un film y realmente no sabes qué pensar de él, si lo que te han contado es real, quién tiene razón, quién no. Es cierto que el film tiene un inicio y un prólogo, y un epílogo que rompen un poco el sentido del film, pero aún así puede verse bastante bien como historia compacta, y esto va a ser muy 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 interesante. Sé que me repito, pero
creo que deberéis tenerlo en cuenta cuando veáis Rashomon, que el hecho de contarnos la historia desde diferentes puntos de vista, algo que hoy nos parece muy normal. Pensad en 1951, ¿vale? Repito el año, porque luego tendríamos ya en el 54, 57 otras obras de Kurosawa muy importantes, pero esta va a ser la primera gran obra que va a llegar aquí y sobre la que se articularán luego todas las críticas para hablar del bagaje de Kurosawa en cuanto a su producción cinematográfica. Pues bien, creo que realmente lo que la hace muy buena es precisamente esa ambigüedad, el no saber qué es cierto, qué no, porque a fin de cuentas, cuando nosotros contamos algo, siempre ponemos, y es inevitable, es poner nuestra visión. Siempre se nos dice, por ejemplo, en el caso de los historiadores, que tenemos que intentar ser lo más objetivos posible y lo más asépticos cuando intentamos explicar un hecho. Pues bien, esto puede servir para la literatura, cuando contamos con fuentes, cuando analizamos algo. Pero cuando somos personas y estamos explicando una historia, es inevitable que pongamos de nuestra cosecha. ¿Por qué? Porque cada persona percibe la realidad de manera distinta. Y eso es lo bueno de este film, que se nos va a contar un mismo hecho desde perspectivas diferentes. Con lo que es el propio espectador el que tiene que analizar esas perspectivas y crearse una idea en su mente. De hecho, nunca vemos el juicio como tal de yo juez dictamino qué tal, ¿no? Se nos cuentan los hechos y somos nosotros como espectadores los que debemos juzgar qué es lo que hemos visto. Y claro, ese esfuerzo por parte del espectador es algo prácticamente inaudito en el cine occidental, con lo que también eso va a marcar para bien el nombre de Akira Kurosawa y su cine, y con razón se llevaría el premio del León de Oro en Venecia, así como también el Oscar honorífico el año posterior, cuando se presentó también en la gala de los Oscars. De hecho, fue la entrada triunfal de Kurosawa en el mundo del cine occidental, y creo que yo podría contaros muchas cosas sobre Kurosawa. De hecho, hay libros muy interesantes, pero creo que quien mejor lo va a contar son la gente del canal TCM, que hace unos años hicieron un pequeño homenaje al gran maestro japonés y en unos pocos minutos nos dieron unas grandes pinceladas de lo que fue la vida de Akira Kurosawa. Vamos a escucharlo y volvemos. Volvemos la vista al cine clásico, pero sin olvidar los libros. Este mes se cumplen los 100 años del nacimiento de Akira Kurosawa y en TCM lo vamos a celebrar con un ciclo dedicado a algunas de sus mejores películas. Nosotros además hemos querido recuperar de nuestra biblioteca este libro. Es la autobiografía de Kurosawa, un libro fascinante con el que nos vamos a permitir una pequeña frivolidad, una osadía diría yo, la de tratar de reproducir en primera persona la voz del maestro japonés. Mi nombre es Akira Kurosawa y mi vida ya es solo un recuerdo. Si aún estuviera en este mundo, ahora tendría 100 años. Sin embargo, no me lamento. He logrado lo que todos soñáis. He trascendido a la muerte. Para siempre yo seré el emperador. Por mis venas corría sangre samurái. Pese a ser un joven débil, crecí con un sable de kendo en las manos y he disfrutado homenajeando a mis ancestros en algunas de mis historias. Viví tiempos convulsos, pero nunca llegaron a azotarme los vientos de la guerra. Solo el gran terremoto Kanto me hizo mirar al horror a la cara. Caminé sobre miles de muertos a los 13 años y me gané el derecho a no temer a nada. Por encima de todo, amé el arte, la literatura, la pintura, Van Gogh. Perseguí obstinadamente la perfección, la armonía absoluta. Fui inflexible y testarudo en la búsqueda de la belleza, lo que me reportó muchos problemas y poco dinero. Hasta el día antes de mi muerte, seguía siendo un gran niño de mal genio. Fui un enamorado del cine de Occidente. Renoir, Fritz Lang, Chaplin, John Ford, sobre todo John Ford. También me inspiré en el teatro tradicional japonés. Pero mis compatriotas no supieron ver estas influencias y siempre me reprocharon mi afición por otras culturas.
Es curioso, tomé 1000 ideas de Occidente y otras 1000 regresaron. Los 7 samuráis, por ejemplo, se convirtieron en los 7 magníficos. Y películas como Por un puñado de dólares o El último hombre son adaptaciones de Yojimbo. Nunca me emocionaron los actores, pero temblé como una hoja cuando conocí a Toshiro Mifune. La primera vez que le vi actuar me pareció una bestia salvaje herida. Desde entonces trabajé con él tantas veces como pude. Mi amigo Toshiro se fue poco antes que yo y no dejo de lamentar todos esos años en que nos separamos. Bajo ningún concepto acepté rodar una historia que no fuera mía. Un director debe trabajar en sus propios guiones o no obtendrá el mismo placer al rodarlos. Por eso, si queréis saber más sobre mí, prefiero que me busquéis en mis películas. Prefiero que las veáis a que yo hable de ellas. Todo lo que fui, todo lo que he querido contar, está en su interior. Si lo que habéis escuchado os ha gustado, os ha hecho que os apetezca ver algún film de Akira Kurosawa, también quería destacar algunas de las obras literarias que se han hecho acerca del director japonés, y en concreto voy a destacaros básicamente 2, podríamos destacar más, pero creo que 2 van a ser más que suficientes, sobre todo porque son muy distintas entre sí y pueden levantar la curiosidad. En primer lugar, tenemos una monografía que presentó la editorial Applehead, en la que una serie de gentes muy importantes del mundo del cine, en cuanto a críticos, en cuanto a especialistas, pusieron su granito de arena para traernos una serie de artículos sobre Akira Kurosawa y su legado. En concreto, el libro es El legado de Akira Kurosawa. Lo podéis encontrar, ya os digo, es de la editorial Cineclub Applehead. Y, bueno, la editorial es Applehead, ¿vale? La colección es Cineclub Applehead, pero ahí sí que tenéis una serie de artículos muy interesantes, no solamente sobre la vida y obra de Akira Kurosawa, sino también sobre su cine, sobre su estilo y sobre lo que ha aportado al mundo del cine. No es un libro para gente muy, muy cafetera, ¿vale? Es un lenguaje bastante plano, muy interesante de leer, muy ameno, a pesar de ser un ensayo, y creo que os puede servir como punto de partida si queréis conocer más de Akira Kurosawa. La siguiente obra que os quiero comentar, y esta sí que es mucho más actual, es Kurosawa, el samurái caído. Esta obra es una biografía de Akira Kurosawa, editada por Norma Editorial en formato cómic. Es un libreto que tiene apenas 100 páginas, pero está muy bien ilustrado. Los dibujos van a cargo de Víctor Santos. De hecho, es un artista español que ha estado nominado a los premios Eisner por cómics como Batgirl. También él es el que ha realizado el cómic de Polar, la serie que se estrenó en Netflix con Matt Mikkelsen. Pero creo que esta obra de Kurosawa destila amor por todos los lados. Es más, en el mismo prólogo el propio autor explica el porqué de este libro, y si os gusta Kurosawa y no conocíais este pequeño cómic, creo que vale la pena que le echéis un vistazo, porque está muy bien explicado y en pocas viñetas se condensa mucho lo que viene siendo la vida de Kurosawa, pasando desde el suicidio de su hermano, de sus problemas, del distanciamiento con Toshiro Mifune, que habéis podido escuchar un poco en el audio anterior cuando la voz que le ponen a Kurosawa se lamentaba de ese distanciamiento. Pues con Kurosawa, el samurái caído, es el complemento perfecto para cualquier persona que quiera adentrarse en la biografía sin leerse un tochaco, que esto a veces pasa, no tenemos tiempo, no tenemos ganas. Pues bien, tenéis un cómic de unas 90 páginas que lo vais a pasar estupendamente. La película
si alguien quiere conseguir esta película hoy en día, tiene infinitud de maneras, tanto legales como alegales, pero sí que me gustaría destacar sobre todo, y que conste que no me pagan por decir esto, la edición que estos días ha sacado a Contracorriente Films, ¿vale? De su colección de Akira Kurosawa, remasterizada con un nuevo transfer digital en alta definición y que tiene una calidad apabullante, como prácticamente todas las entregas que han ido haciendo de la biografía de Kurosawa. Pues bien, esta de Rashomon, aparte del film, lo podéis encontrar también en DVD, por si alguien no tiene formatos de alta definición, y seguramente, si no está ya, debería estar en alguna de las plataformas digitales, posiblemente en Amazon Prime o en Filmin, que es donde suelen colgar bastante los films que distribuye a Contracorriente, pero que sepáis que no es un film de esos difíciles de encontrar, ¿vale? No tendréis que recurrir a cosas pirata para descargarlas, pero sí que es un film que tenéis que ver, porque esta vez sí que os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo. Si os ha gustado la crítica, esta sí que ha sido un poco más larga de lo habitual, dejádnoslo en los comentarios para que podamos leerlos, para ver qué podemos mejorar de cara a los siguientes productos, y sobre todo, si habéis llegado hasta este punto, muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente. 愚かな私は一体どうすればよろしいのでしょう。